Mira, amigo, lo que te voy a contar ocurrió una noche que jamás he olvidado. Fue hace mucho tiempo, ¿sabes? Fue cuando aún trabajaba de conserje en el cementerio de mi ciudad. Era martes, creo. Un día normal como cualquier otro. Pero esa noche, esa noche fue diferente. Hasta el día de hoy recuerdo cada detalle. Debían ser alrededor de las 6:30 de la tarde, casi las 7. El sol ya se escondía tras las montañas y el cielo, vaya, el cielo parecía estar en llamas. Era todo naranja mezclado con rojo, algo hermoso y extraño a la vez. Era como si el cielo intentara advertirme de algo, ¿sabes? Estaba en la entrada del cementerio, cerrando la puerta para irme. Ya tenía las llaves en la mano, listo para echar un último vistazo y cerrarlo todo. Fue entonces cuando vi a una mujer que venía de lejos. Al principio no le presté mucha atención. El sol en los ojos me dificultaba la visión, pero al acercarse sentí algo extraño. La mujer vestía toda de negro, con un velo que le cubría parte del rostro. El vestido era de esos muy antiguos. Parecía de otra época, ¿sabes? Como de película de época, pero todo era muy real. En ese momento el viento arreció, como si el mundo contuviera la respiración. Caminaba despacio, con paso firme, pero sin hacer ruido. Y lo peor, había un gato negro a su lado. El animal caminaba justo a su lado, cerca de ella. Sus ojos brillaban de una manera que nunca antes había visto. Parecía que el gato sabía algo que nosotros no entendemos. No dije nada, solo me quedé mirando. La mujer se detuvo justo frente a mí, me miró fijamente con esos ojos quietos y profundos. Entonces dijo: «Señor sepulturero, vine a visitar a mi esposo». Su voz era tranquila, muy tranquila, pero no era una voz común, ¿sabe? Había algo ahí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Yo, que ya había visto muchas cosas en ese cementerio, sentí una opresión en el pecho, como si algo me dijera: «Presta atención». La miré fijamente, intentando comprender, y pregunté: «¿Quiere ver la tumba de alguien?». Ella solo asintió muy lentamente, y fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse realmente extrañas. Miré al cielo, estaba casi oscuro. El sol había desaparecido por completo y el viento empezó a soplar con más fuerza. Un olor a tierra mojada empezó a llenar el aire, ese olor que percibimos cuando va a llover. Miré el reloj, las 6:15 p.m., y fue en ese momento, cuando el último rayo de sol desapareció por completo, que sentí algo extraño. No puedo explicarlo. El aire parecía diferente, pesado, como si algo invisible hubiera cambiado a nuestro alrededor. Pero la mujer seguía dentro, y su gato seguía allí de pie, inmóvil, mirándome con esos ojos extraños, como si quisiera decirme algo. Volví a mirar hacia el cementerio. Nada. Ya había desaparecido de mi vista. Solo el gato seguía allí, inmóvil, firme, mirándome fijamente. Lo que pasó después, te lo contaré en un momento. Pero en ese momento no tenía ni idea de lo que venía. Solo sabía una cosa: esa noche no iba a terminar como todas las demás. Es una sensación extraña, ¿sabes? Cuando sientes en el fondo que algo está a punto de pasar, pero aún no estás preparado. Allí estaba yo, ante la puerta cerrada, con la mujer de negro dentro. Y el tiempo pasaba. Me quedé allí un rato, pues más, simplemente observando, intentando comprender esa inquietud que me oprimía el pecho. El viento soplaba y los árboles se mecían de forma extraña, como si el propio cementerio quisiera decir algo. Pero lo que más me molestaba era el silencio. Verás, estaba acostumbrado a los ruidos nocturnos de ese lugar: hojas secas, grillos, algún gato de vez en cuando. Pero en ese momento parecía que todo se había detenido. Ningún sonido, ninguna vida. El cementerio parecía que había dejado de respirar. Volví a mirar el reloj, las 6:30 p.m., y la mujer no había vuelto. Ese silencio me dio escalofríos, pero me contuve. Pensé: bueno, la dejé entrar. Lo menos que puedo hacer es esperar un poco más. Me senté en un banco de piedra cerca de la puerta, intentando calmarme, pero el gato, ese gato, seguía allí, quieto, mirándome fijamente, como si estuviera esperando que algo sucediera. Mi mente no dejaba de pensar: ¿qué le estará pasando ahí dentro? Eso me ponía cada vez más nervioso. Miré la puerta una vez más y por un momento me distraje, pero al volver a mirar, nada, ni rastro de ella. Fue entonces cuando decidí:
Me levanté despacio y caminé hacia las tumbas más antiguas. Dijo que sería rápida. ¿Para qué tanto tiempo? Pero mira, a cada paso que daba, parecía que mi cuerpo se volvía más pesado. El silencio me dolía en los oídos. Recorrí el pasillo principal y llegué al fondo. Nada, solo las sombras, que crecían extendiéndose sobre las lápidas. El cielo ya estaba negro. El viento hacía un ruido extraño, casi como un llanto. Grité, «¿Señora?» Nada, solo la respuesta del viento. Caminé un poco más, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El gato seguía allí, quieto, como una estatua. Pero la mujer, ni rastro de ella. Fue entonces cuando me asaltó un miedo diferente. Un miedo que no viene de afuera, sino de adentro. Como si algo dentro de mi alma gritara, «Vuelve, vete». Pero no era posible. Necesitaba saber dónde estaba. La dejé entrar, tenía que buscarla. Seguí caminando como un hombre perdido en un lugar que creía conocer. Pero en ese momento, el cementerio me pareció diferente. Como un laberinto extraño, donde nada tenía sentido. Llegué a la tumba donde ella dijo que iba. Miré a mi alrededor, y no había nadie más. El viento seguía soplando, pero no oía nada más. Solo el sonido de mi respiración. ¿El gato? Ahora estaba en silencio, completamente quieto. Eso me puso los pelos de punta. Decidí acercarme. Caminé entre las tumbas, llamando a gritos, «Señora, ¿está ahí?» Nada, ninguna respuesta, ningún ruido. Lo que más me heló por dentro fue el silencio. Llamé, caminé, miré, y todo permaneció, en silencio. Parecía que el cementerio se hubiera congelado en el tiempo, pero estaba seguro, muy seguro, de que ella seguía allí, en algún lugar. No podía haber desaparecido sin más. Empecé a caminar en círculos, yendo de tumba en tumba. Miré detrás de las cruces, de las lápidas, en cada pequeño rincón. Y cuanto más caminaba, más me invadía una sensación extraña. Una opresión en el pecho, ¿sabes? Como si algo invisible se acercara. Pero lo que más me confundió fue el gato. No se movió. Simplemente se quedó allí, quieto mirándome. Esa mirada no era la de un animal normal, no. Parecía como si me observara, analizando todo lo que hacía. Era como si supiera algo y estuviera esperando a ver si lo descubría. La noche ya había caído por completo, y la oscuridad era más densa de lo habitual. El viento no solo era frío, parecía cortarme la piel, y la sensación de ser observado se intensificaba con cada segundo que pasaba. Cuando me di cuenta ya estaba demasiado lejos, y fue entonces cuando la desesperación me golpeó. Corrí tan rápido como pude hacia la puerta. Mi corazón latía con fuerza, el miedo lo dominaba todo, y cuando pasé por donde estaba el gato, seguía allí, mirándome, solo que ahora con una mirada más intensa, como diciendo, «Ve, corre». Pero sabes que esto no ha terminado. En ese momento lo comprendí. Ese gato sabía lo que había pasado, lo sabía, y no dijo nada. Llegué a la verja, la cerré de golpe, cerré todo con llave y me fui. Pero me llevé un peso que nunca se fue. Esa noche me marcó. Nadie me creyó cuando se lo conté. Dicen que fue cansancio, que solo fue mi imaginación. Pero sé lo que vi, sé lo que sentí, y sé que esa mujer nunca salió del cementerio. ¿Y el gato? Ah, ese gato lo sabía todo. Desde ese día, cada vez que paso por allí, siento un escalofrío. Como si algo siguiera ahí, esperando. Como si esa noche nunca hubiera terminado. Pensé que todo había sido un incidente aislado. Que la aparición de la mujer de negro había sido un sueño, una alucinación, no sé. Empecé a intentar olvidar, a seguir adelante con mi vida. Hasta que al día siguiente todo volvió. Había sido un día largo. Estaba cansado, solo quería terminar mi turno. Era tarde, el cielo ya oscurecía. El reloj marcaba las 6 y me disponía a cerrar la puerta. Fue entonces cuando lo sentí de nuevo, esa sensación en el estómago, esa opresión en el pecho, como si algo anduviera mal. Miré a la calle y allí estaba, la mujer de negro, de pie a la entrada del cementerio. No se movía, simplemente estaba allí. Pero vaya, lo sentí al instante, era ella. Esa misma sensación regresó con fuerza, el frío, el miedo, el corazón acelerado. Su rostro estaba cubierto por el velo, pero no necesitaba verlo para saberlo. Era ella.
Y el gato también estaba allí. Mi cuerpo se paralizó. Siempre pensamos que sabremos qué hacer en momentos así, pero no. Nos tiemblan las piernas, nos da vueltas la cabeza y el miedo se apodera de mí. Me miró como si ya me conociera, como si supiera que estaría allí esperando. Empezó a caminar lentamente. Sus pasos no hacían ningún ruido. Era como si se deslizara por el suelo. No podía moverme. Solo observaba sin saber qué hacer. Cuando se acercó a mí, me habló con la misma voz tranquila, pero con un peso que me aplastaba por dentro. He vuelto. Anoche no fue suficiente. Necesito más tiempo. Y amiga mía, no tenía ni idea de qué decir. Sabía que no podía dejarla entrar otra vez, pero al mismo tiempo era como si algo me empujara a permitirlo. No puedo explicarlo. Una fuerza extraña e invisible que me susurraba que si la detenía, algo peor podría pasar. Y por mucho que quisiera decir no, las palabras simplemente salieron de mi boca, como si no tuviera control. Solo unos minutos más. No tardaré mucho, dije, sin darme cuenta. Me miró, hizo una pausa y añadió: solo necesito hablar con él. Hizo una pausa. Y ahí, en ese segundo, vi un pequeño temblor en su rostro. Con mi marido. En ese momento recordé lo que había dicho la noche anterior, sobre ese viudo. Algo no cuadraba. No era solo anhelo. No era solo dolor. Esa mujer no estaba allí para hablar. O al menos no de forma normal. En el fondo lo sabía. Ella quería algo más. Algo siniestro. Me quedé allí, con la puerta entreabierta, con el corazón acelerado. Su gato empezó a ronronear. Ese sonido bajo, vibrando en el aire, y sus ojos, esos ojos que parecían ver dentro de mí, observándome, como si ya supiera todo lo que iba a pasar. Estaba confundida, perdida. Pero ella, caminaba tranquila, serena, como si estuviera segura del camino. Y aunque todo me decía que parara, con el cuerpo temblando, con el miedo creciendo, no pude. Intenté decir que no, pero mi voz se apagó. Intenté cerrar la puerta, pero mis manos no obedecían. Me miró fijamente con esos ojos fríos y dijo: el tiempo ya no importa, estoy aquí. Y tú no puedes detenerme, será mejor así. Y entró. El gato siguió adelante, siempre mirando hacia atrás, siempre desafiándome con esa mirada. Intenté correr, llamar, detenerme, pero nada funcionó. Mis piernas no se movían, mi voz no salía. Me quedé allí, viéndolos desaparecer entre las tumbas. Era como si la tierra se la hubiera tragado. La oscuridad volvió a apoderarse de todo. El viento sopló con más fuerza. Las hojas cayeron con un sonido triste. Y en ese momento el reloj de la entrada se detuvo, simplemente se detuvo. El tiempo se congeló, el silencio regresó. Pero era un silencio más denso, más aterrador que antes. Lo sabía que no volvería. Y también sabía que, lo que fuera que buscara allí dentro, ya lo había encontrado. Aún así, no podía irme. Me quedé allí, sintiendo el aire, frío, sintiendo el miedo. El gato ahora estaba tranquilo, allí en la entrada, observándome, sin moverse, como si me estuviera esperando, como si supiera que todo esto no era casualidad. Miré a mi alrededor. Nada, ni rastro de ella. Ninguna marca, ningún rastro. Era como si nunca hubiera estado allí. Pero en el fondo, lo sabía. Esa mujer no era solo una viuda, y ese cementerio no era solo un lugar común. Regresé a casa con el corazón apesadumbrado. Intenté olvidar. Intenté fingir que no había pasado nada. Pero cuando llegué, allí estaba, el gato, de pie junto a mi ventana. Mirándome fijamente, cerré todo con llave. Me acosté. Cerré los ojos intentando dormir. Y entonces lo oí. Vete en paz. Fue en ese momento que comprendí. Algo terrible se avecinaba. Algo que no podía detener. ¿Sabes? Había oído muchas historias extrañas en el cementerio. Había visto gente hablando con sus tumbas, gente llorando sola, diciendo que habían visto espíritus. Creía que ya estaba acostumbrada. Pero eso era diferente. Eso era incomprensible. Ya no sabía qué era verdad y qué era imaginación. Había contado aquella historia del gato, de la mujer que apareció de la nada en la niebla, pero nadie la creía.
Todos me miraban con esa mirada de ahí viene el viejo con otra historia de fantasmas. Pero para mí no era solo una historia, era real. Lo había visto, lo había sentido, y lo peor, parecía que todo se estaba volviendo aún más aterrador que antes. Esa noche algo era diferente. El cementerio parecía más silencioso de lo habitual. Un silencio denso como si el aire mismo contuviera la respiración. El cielo estaba lleno de nubes ocultando la luna llena. Y por un segundo sentí que el tiempo se había detenido allí, como si todo estuviera esperando algo. Sentí que no estaba sola, y no era solo el viento frío que soplaba entre las tumbas. Había algo más, algo que no podía explicar, como si una sombra caminara silenciosa entre las cruces. Fue entonces cuando la vi, a ella, la mujer de negro, pero esta vez no estaba cerca de la entrada. Estaba allí, en medio del cementerio, entre las lápidas, inmóvil, simplemente inmóvil. Lo primero que pensé fue, ¿qué hacía allí, a esa hora de la noche? ¿Y el gato? Sí, el gato estaba con ella, pero diferente. Estaba allí tumbado, inmóvil como si fuera de piedra, sin hacer ruido, simplemente mirándome con esos ojos que parecían atravesarlo todo. Pensé en irme, cerrar la puerta, correr, pero algo me atraía, como si una parte de mí me dijera, vete, tienes que ver qué pasa. Era como si esa mujer se hubiera pegado a mi vida sin darme cuenta. Con las piernas temblorosas entré en el cementerio. Caminé despacio, cada paso me ponía más nervioso. Ella estaba allí, cabizbaja, como si estuviera llorando o despidiéndose de alguien. El silencio a mi alrededor era tan fuerte que incluso el sonido de mis pasos parecía demasiado fuerte, y el olor a tierra mojada solo lo hacía todo más extraño. Me acerqué muy despacio, y fue entonces cuando levantó la cabeza. Sus ojos, vacíos, sin ninguna emoción, me miraban fijamente como si me vieran desde dentro. Su voz era baja, suave, pero podía oírla con claridad. Viniste aquí, así que ahora necesitas entender. Todo tiene una razón. Todo tiene una razón de estar aquí. La muerte, los muertos, los vivos. Todo es parte de un ciclo. Y tú también eres parte de esto. No podía moverme. Era como si sus palabras me hubieran atrapado allí como un hechizo. No podía escapar. No podía mirar a ningún otro lado. Solo a ella. Y a esos ojos vacíos dio un paso adelante. El gato que estaba detrás de ella se levantó lentamente. No dejaba de mirarme. Parecía que sabía algo que yo aún desconocía. Todo mi cuerpo se estremeció. Había algo muy mal allí. Muy mal. Un paso más. Extendió la mano y la puso sobre mi hombro, pero con una fuerza inesperada. Y entonces el suelo tembló. Y entonces lo oí. Una voz, profunda, ronca, que venía de algún lugar lejano, como si me hablara directamente a la cabeza. Tienes algo que hacer aquí. Ya no puedes huir. No puedes negar lo que está a punto de suceder. El ciclo aún no ha terminado. Eso me puso la piel de gallina. Fue entonces cuando vi algo que me paralizó por completo. Ya no era la mujer. Ya no era el gato. Ya ni siquiera parecía el cementerio. Lo que apareció allí era una sombra. Algo oscuro, extraño, parecía surgir de entre las lápidas. Crecía, se estiraba, como si estuviera hecho de la misma oscuridad. No tenía rostro ni forma definida, pero al mismo tiempo parecía estar en todas partes. La sombra empezó a acercarse, y yo simplemente no podía mover un dedo. Todo mi cuerpo se paralizó. Quería correr, pero mis pies no me obedecían. Estaban pegados al suelo. La mujer de negro parecía ahora más lejana, pero sus ojos seguían fijos en mí, observándome, mirándome fijamente como si fuera solo un trozo de carne perdido en medio de algo mucho más grande. La sombra se acercó, y entonces llegó otra voz, una voz distinta a la anterior, aún más pesada, más extraña, como si viniera de las profundidades de la tierra. Estás cerca, el ciclo está casi completo, no hay vuelta atrás. Lo que se ha llamado debe cumplirse. En ese momento algo dentro de mí pareció despertar. Fue como si una antigua puerta se hubiera abierto en lo profundo de mi alma. Y fue entonces cuando afloró un viejo recuerdo. Una historia que me contaba mi abuelo de pequeña. Hablaba de almas perdidas que necesitaban un último aliento,
un último momento antes de partir, y que, a veces, los vivos servían de puente, como si llevaran estas almas incluso sin saberlo. La mujer de negro, el gato, todo tenía sentido ahora. No eran personas, no como las conocemos. Eran parte de algo más grande, parte de un ciclo que aún no había terminado. La sombra estaba a solo unos pasos de mí, casi tocándome. Pero entonces, algo cambió. El aire se volvió pesado, vibrando de una forma extraña, y de repente sentí que mi cuerpo regresaba, como si hubiera salido de un trance. Aún no sabía qué hacer, pero sabía que necesitaba salir de allí. Ya. Fue entonces cuando el gato se acercó, rápido, casi como si quisiera advertirme. Sus ojos me lo dijeron todo, sin necesidad de palabras. La mujer desapareció entre las sombras, y la sombra desapareció. Se desvaneció en el aire como si nunca hubiera existido. De repente allí estaba, de vuelta en el cementerio, sola, temblando, sudando frío, sin saber si todo aquello había sido real o solo una pesadilla. Pero una cosa sí sabía: algo había cambiado. Salí del cementerio esa noche sin mirar atrás, pero con la certeza de que el ciclo aún no se había completado, y hasta el día de hoy, el gato sigue observándome desde la distancia, siempre presente, siempre atento, porque en el fondo, la muerte nunca termina. ¿Y el ciclo? El ciclo sigue esperando. Pero sabes, por extraño que parezca todo esto, esta fue solo una de las cosas que experimenté, porque a veces lo que parece haber terminado es solo el principio. Y la siguiente historia, bueno, la siguiente te mostrará que el miedo puede ser aún más profundo de lo que imaginas. Así que si te gusta este tipo de misterio, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás nada, porque lo que viene te va a dejar helado. Hasta la próxima.